Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión, que es nuevamente el curso de especialización en Derecho, Regulación y Fiscalización Ambiental, el cual se viene realizando gracias a la participación por el Núcleo de Investigación Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, asimismo con el apoyo de Villayer y el Colegio de Abogados de Huánuco. Asimismo, procedo a presentarme. Mi nombre es Fabiola de la Cruz, integrante de NIDA, y asimismo soy la directora de los eventos académicos de la misma asociación estudiantil. Y el día de hoy tengo el placer de ser la moderadora de este curso. De todo el equipo de parte de NIDA y Villayer, agradecemos la participación de todos los presentes y asimismo permitimos un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, así como a los que nos acompañarán en el transcurso de los 4 módulos de los cuales se compone este curso. Dando inicio al evento, tenemos como primer ponente el día de hoy de este segundo módulo titulado Gestión Ambiental Peruano al abogado Francisco Revilla Loaiza, quien expondrá el tema Marco Normativo de los Recursos Hídricos en el Perú, quien es abogado y magíster en gestión pública, es profesor universitario de pregrado en la Universidad Científica del Sur, tanto en los cursos de pluralismo jurídico, derecho ambiental, conflictos ambientales y desarrollo sostenible. Es expresidente y vocal del Tribunal Nacional de la Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua. Y con esta presentación le cedo el uso de la palabra, estimado abogado Francisco Revilla. Bien, buenas tardes con todas. Gracias, Fabiola, por la presentación. Gracias también al Núcleo de Derecho Ambiental por esta invitación. De mi parte, muy contento siempre de poder tocar estos temas que me gustan mucho. Fabiola, ¿me puedes permitir poner una presentación? Ya está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Bien, con todos, nuevamente muy buenas tardes y como muy bien lo dijo Fabiola, voy a poner modo de presentación. El tema que me toca abordar en el curso de especialización que ustedes están llevando es el título Marco Normativo de los Recursos Hídricos. Pues bien, voy a empezar mi exposición con una premisa que me he planteado. Si me permiten, miren, la normativa en recursos hídricos es densa porque tenemos un gran número de dispositivos legales y con mucha frecuencia en temas hídricos vamos a ver que se incorporan o se introducen frecuentes modificaciones. Por eso parto con esa premisa que es densa la normativa en materia de recursos hídricos. ¿Y esto qué genera? O esto naturalmente hace difícil conocer, entender, asimilar y eventualmente mantenerse actualizado, tanto por los administrados, por los usuarios, funcionarios, profesionales, estudiantes, interesados en el tema. Bien, para ello, los temas que quiero abordar en esta presentación son los siguientes. La normativa en materia de recursos hídricos, ¿ya? ¿Cuál es el alcance del marco normativo? Y en función a ello abordar unas reflexiones finales. Pues bien, parto con la primera parte, que es la normativa en recursos hídricos. He partido por la premisa de que tenemos un marco regulatorio que es denso y que con mucha frecuencia vamos a ver que se introducen cambios. Fíjense, por favor, que lo que les voy a presentar en esta diapositiva y en la siguiente no son las únicas, son las principales normas en materia de recursos hídricos, y voy a partir por la primera, que es la Ley de Recursos Hídricos. Esta ley del año 2009 ha sufrido, por ejemplo, 3 modificaciones, tanto a nivel de ley o de decretos legislativos, finalmente con normas de rango ley.
Luego de ello, la Ley de Recursos Hídricos tiene su reglamento, que es del año 2009, y este reglamento tiene 9 modificaciones, todas a nivel de decreto supremo. Y a partir de acá vamos a encontrar normativa técnica, normativa que otorga la ANA como un organismo técnico especializado. Por ejemplo, tenemos un actual reglamento vigente, un reglamento de derecho de uso de agua, es decir, como cualquier persona, una persona natural, una persona jurídica, obtiene un derecho de uso de agua para fines de agricultura, fines poblacionales, fines mineros, en realidad para cualquier tipo de uso. Y ese reglamento es del año 2015. Y ese reglamento tiene una modificatoria. Pero antes de este reglamento existía otro que era del año 2010. Y posiblemente este también sea modificado muy pronto. Entonces, existe mucha normativa, la normativa cambia o varía mucho. También tenemos disposiciones para la formalización del uso del agua. Existe una norma del año 2018, que es una norma que está vigente. Así como ingresa agua para una actividad, el agua también tiene que salir. Y existe un reglamento para todo lo que tiene que ver con temas de calidad, que es vertimientos o autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas residuales. Esta normativa data del año 2013 y tiene 2 modificatorias. Y para seguir avanzando tenemos un reglamento para delimitar las fajas marginales. También tenemos un TUPA que establece todos los procedimientos que tiene la entidad, la Autoridad Nacional del Agua, y tenemos un reglamento de organización y funciones. Fíjense que esa es la principal normativa en materia de recursos hídricos que me he hecho la premisa que es una normativa densa, que se introducen con mucha frecuencia cambios y que esto no genera predictibilidad en los distintos tipos de usuarios. Esta siguiente diapositiva, dentro del marco jurídico de recursos hídricos, nos señala algo que hemos escuchado con mucha frecuencia, y que es que los recursos hídricos o la gestión de los recursos hídricos involucra gestionar e involucrar a todos los actores involucrados. Y nos dice que la gestión de recursos hídricos es un proceso que comprende la satisfacción de las necesidades de agua y que básicamente es para un uso multisectorial. Si ustedes, por ejemplo, pueden observar esta lámina que está a mi mano, a mi imagen derecha de mi pantalla, vemos cómo el agua se utiliza para distintos tipos de uso, el agua. Entonces, en la gestión integral de recursos hídricos, voy a partir por esta premisa, busca atender la satisfacción de todos nosotros, pero busca que el agua se gestione, se administre bajo una mirada multisectorial, o sea, para todos los usos, industrial, minero, agrario, poblacional, para todos los usos. Y justamente la gestión integrada de los recursos hídricos es el presupuesto básico para el desarrollo sostenible, para asegurar la satisfacción de la población o satisfacer las necesidades de agua. Entonces, les estoy comentando que tenemos una normativa densa, extensa, que se introducen muchas modificaciones. Y la normativa, dentro de sus pilares que tiene, nos dice que el agua es multisectorial para todos los sectores. Y se busca, o este proceso de gestión integrada de los recursos hídricos, cómo integramos a todos los actores, está destinada a satisfacer las necesidades de agua. Sin embargo, observamos que desde el año 2009, desde la creación de la Ley de Recursos Hídricos, creación de la Autoridad Nacional del Agua, a pesar que los pilares legales tienen o deben ser bajo una gestión multisectorial, aún existe mucho sesgo hacia la gestión del agua para la agricultura. La imagen que ustedes ven es un término que se llama sistema hidráulico común. ¿Y esto qué es? Un conjunto de obras que están conexadas entre sí. Y este es el supuesto para conformar una organización de usuarios de agua. Pero esto tiene una mirada del norte o todo lo que es la costa peruana, porque esta característica de que existan muchas obras conexas entre sí
la vamos a ver básicamente en la zona agrícola costera del norte. Entonces, la norma nos dice que el agua debe gestionarse bajo la mirada multisectorial para atender a todas las necesidades. Y es el presupuesto básico, para asegurar o intentar asegurar las necesidades de todas las poblaciones. Tenemos una normativa muy densa, que con mucha frecuencia cambia las normas en materia de recursos hídricos. Y que si bien es cierto, tenemos a nivel de ley una ley de recursos hídricos, tenemos su respectivo reglamento, tenemos debajo de esta jerarquía normativa, tenemos muchas normas técnicas que da la Autoridad Nacional del Agua. Solo he puesto algunas de ellas y si me acompañan en esta diapositiva, ustedes pueden ver, empiezo la Ley de Recursos Hídricos desde el año 2009, ha tenido 3 modificaciones y la ley primigenia tiene 125 artículos y 14 disposiciones. El reglamento de la ley de recursos hídricos tiene 8 modificaciones y el reglamento primigenio tiene 287 artículos y 20 disposiciones finales. Lo que trato de comentarles es de que la norma en temas de recursos hídricos, o sea, tal vez mi mano me puede ayudar acá en la pantalla, pues, no sé, tendríamos que tener como 5 tomos. Y muchas de esas normas son muy técnicas. Entonces, es una norma muy extensa y ojo que cambia mucho. Por ejemplo, como hay tanta terminología en temas hídricos, en el año 2020 la ANA estableció un glosario de términos. Y por ejemplo, en esa norma del 2020 tenemos 186 conceptos, o sea, conceptos técnicos hídricos. En buena cuenta, la normativa hídrica es muy larga, muy extensa, muy densa, y ojo, mucha de esta norma es técnica, no necesariamente es de fácil entendimiento, y que muy por el contrario, bajo la mirada que está estructurada, que es de un alcance multisectorial, y para satisfacer la demanda poblacional, pues debería tener esa mirada. Y terminando esta primera parte de la normativa en recursos hídricos, naturalmente no podemos verla o analizar los recursos hídricos de manera aislada, sin concordarlos con la Constitución, sin concordarlos con la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales. Ustedes saben muy bien que el agua es un recurso natural y es un bien y patrimonio de la nación. Por mandato de la Constitución, los recursos naturales son patrimonio de la nación y además son bienes de dominio público inalienables e imprescriptibles. Entonces, estos términos o esta expresión o ese sustento constitucional nos lleva a la idea de que un bien de dominio público, o sea, lo que está pegado o asociado al agua, como son las fajas marginales, no pasan objeto, no pueden ser objeto de venta, de que yo venda el agua, o que por el transcurso del tiempo yo pueda pretender adjudicarme una parte o una extensión de un bien asociado al agua, es decir, de parte de un cauce, parte de un río, imagínense, o parte de una faja marginal. Y naturalmente la ley de recursos hídricos hace mención, dentro de toda esta parte de la normativa, que el agua, o no hay propiedad privada sobre el agua, y es un bien de dominio público hidráulico. Entonces, en este primer punto, lo que he querido dejar con ustedes es la normativa general en temas de recursos hídricos, que es muy larga, muy extensa, y que cambia con mucha frecuencia, y que es extensa. Ahora, yo quiero presentarles cómo, o qué nos permite hacer, o a qué podemos acceder, o qué permite regular la normativa en temas hídricos. Entonces, lo que quiero presentarles es una clasificación de 4 aspectos que considero que la normativa hídrica nos permite acceder. Por ejemplo, la normativa hídrica, la ley de recursos hídricos, su reglamento y las normas reglamentarias nos van a permitir, por ejemplo, a acceder a los derechos de uso de agua. Así como, fíjense por favor, así como accedemos a un derecho de uso de agua, es decir, a nuestra industria, a nuestra actividad, nos ingresa agua, el agua va a tener que salir, y también la normativa nos permite
acceder a autorizaciones o a títulos habilitantes respecto a lo que son los vertimientos de aguas residuales. Entonces, el primer bloque del marco normativo nos va a permitir acceder a los derechos de uso de agua y también al tema de las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales. La ANA, o la Autoridad Nacional del Agua, no solo se queda en otorgar títulos habilitantes, también tiene esa facultad fiscalizadora y sancionadora. Entonces, el marco normativo nos va a permitir ejercer fiscalización en temas hídricos, ejercer la facultad sancionadora a aquellas personas que estén incumpliendo o infrinjan alguna normativa administrativa que acarree, de ser el caso, iniciar un procedimiento sancionador. Tercer bloque. La normativa en recursos hídricos nos va a señalar la facultad técnica que tiene la ANA. La ANA, por ejemplo, como entidad, puede en algunas zonas del país declarar zonas de veda, en donde ya nos otorguen nuevos derechos de uso de agua, o en base a esa facultad de entidad técnica especializada, establece normativa para reglamentar el acceso a los derechos de uso de agua. Entonces, la normativa, como un tercer bloque, nos va a señalar esa facultad técnica que tiene la ANA de establecer determinados reglamentos para que nosotros podamos acceder al uso del agua. Y el cuarto bloque está relacionado con la regulación sobre los bienes asociados al agua, es decir, las fajas marginales. Ahora, en las siguientes diapositivas, les explico brevemente cada uno de estos 4 tópicos que estoy considerando que el marco regulatorio en materia de recursos hídricos nos permite acceder. Derechos de uso de agua. Clásicamente, incluso desde la Ley General de Aguas, tenemos clásicamente 3 tipos de derechos de uso de agua. Los que ustedes pueden observar desde el permiso, la autorización y la licencia de uso de agua. Son los 3 derechos de uso de agua clásicos. Perfecto. Un administrado tramita un permiso de uso de agua y va a acceder al permiso de uso de agua que con su característica, según el marco regulatorio, es de una fuente de agua que no es duradera. La siguiente imagen que está en el centro de acá de mi monitor nos hace referencia a la autorización de uso de agua. Es decir, el administrado solicita para una actividad que es una ejecución de obras o la ejecución de un estudio, de manera temporal, una autorización de uso de agua. El marco regulatorio también nos dice cómo las personas accedemos a la licencia de uso de agua, aquel título habilitante que nos permite usar de manera indefinida el agua que proviene de una fuente duradera. Pero ¿qué es lo que pasa? Y específicamente con la licencia de uso de agua. Es que la licencia de uso de agua no se tramita en un solo acto. Se tramita hasta en 4 procedimientos. Por ejemplo, acá vamos a encontrarnos en el supuesto de que una persona está indagando si existen recursos hídricos. Y el marco regulatorio nos va a decir que hay 4 etapas para llegar a la licencia. O sea, para llegar a tu objetivo final, el marco regulatorio te va a decir, tienes que transitar por 4 pasos. Primero, vamos a entrar a la etapa de exploración. Vamos a ver si hay recursos hídricos. Y esa etapa de exploración se llama ejecución de estudios de disponibilidad hídrica. Si eventualmente vemos con esta etapa de investigación que hay recursos hídricos, voy a irme al segundo paso, que es demostrar que en la fuente de agua superficial o subterránea existe agua. Y eso es acreditación de disponibilidad hídrica. Me encuentro en el paso número 2. Todo esto me permite el marco regulatorio. Claro, y el marco regulatorio me va a decir cómo transporto el agua. Entonces, el cuarto paso es la ejecución de obras. Y finalmente me dan mi licencia de uso de agua como cuarto paso. Pero así como entra el agua, eventualmente voy a tener que realizar algún tipo de vertimiento y hay un procedimiento para lo que es la autorización de vertimiento y reuso de aguas residuales. Pero concentrémonos en un segundo de que el procedimiento para llegar a una licencia pues son 4 procedimientos previos y que en un tema de tiempo y costo puede ser muy largo. Sin embargo, la normativa establece que algunos de estos procedimientos
se pueden prescindir, es decir, que no necesariamente lo debes tramitar. Por ejemplo, el primer paso para llegar a una licencia, para llegar a tu objetivo final, es la etapa explorativa. Es decir, voy a pedir una autorización de ejecución de estudios. Pero la norma se ha puesto en el supuesto de que esto es facultativo. Y deja de ser facultativo cuando tu técnica de explorar implique perforar un pozo. Ahí deja de ser facultativo. Entonces te obligan a hacer el trámite. Segundo paso. Hay que acreditar disponibilidad hídrica. O sea, hay que demostrar a la ANA, al Estado, de que en el río o en el acuífero, que es agua subterránea, hay disponibilidad hídrica. Y este procedimiento, la norma indica de que se puede prescindir cuando la ANA acredite debidamente que existe disponibilidad hídrica. Un poco, no es muy común, pero la norma te indica eso. Ahora, como tercer paso, tengo que transportar el recurso hídrico de la fuente natural del agua, del río, al predio o la actividad. Y ese transporte implica obras hidráulicas. Entonces, tengo que tramitar la ejecución de obras. La norma también se ha puesto en el supuesto de que tú puedes prescindir, pero cuando tengas opinión favorable de quien opera la infraestructura hidráulica. Pero vamos a poner esta atingencia o esta excepción, no está a nivel de un reglamento, sino está a nivel de una norma jerárquicamente inferior, que es el reglamento de derecho a uso de agua. Entonces, la normativa en temas hídricos, pues termina siendo, además de ser extensa, muchas veces no es predictible y en algunos casos genera un poco de confusión porque inicialmente recurro al reglamento de la ley y en algunos otros supuestos recurro a otra norma que es un reglamento de derechos de uso de agua. Y también les comentaba de que así como nos ingresa agua a nuestra actividad, eventualmente hay una fase que es el tema de vertimiento. Hay un procedimiento qué supuesto se necesita para autorizar un vertimiento, que básicamente es que trates el agua y que cumplas, que no transgredas los ECAS aguas o básicamente para hacer tu vertimiento. El detalle está que el marco regulatorio termina siendo también denso en el momento de que al ser estos títulos habilitantes condicionados a un plazo, según el marco regulatorio, hasta 6 años, cuando nos enfrentamos frente a un trámite de una renovación del vertimiento, entonces no es automático. Estas autorizaciones de vertimiento son actos administrativos que están condicionados porque la norma establece un plazo de hasta 6 años. Entonces, cuando los administrados está por vencer su plazo de los 6 años, tramitan o solicitan ya sea una prórroga o una renovación. Que si bien es cierto, ya tienen el título primigenio, no significa que esa renovación o esa autorización sea automática. Y nuevamente el marco regulatorio pues nos establece muchas aristas y muchos criterios y que no termina siendo expeditivo. Entonces, el marco regulatorio que nos permite el acceso a los derechos de uso de agua, pero también le va a permitir a la entidad ejercer la facultad de fiscalización, que es el procedimiento sancionador. En cuanto al procedimiento sancionador, si bien es cierto, tenemos normativa que va a establecer los supuestos en los cuales se hace la fiscalización en materia de recursos hídricos y las infracciones que los administrados incurren. La fiscalización básicamente se hace en 3 momentos, ya sea que tú fiscalices temas de calidad, ya sea que tú fiscalices los derechos de agua, es decir, los títulos habilitantes que ya se han otorgado, o que fiscalices actividades relacionadas a los bienes asociados al agua. Cuando hablamos de fiscalización del agua, vamos a hablar que es una parte de la fiscalización que la entidad lo realiza de manera programada, porque al tener información de quienes realizan un vertimiento, se planifica de manera
programada y decide supervisar a las distintas empresas que tienen una autorización de vertimiento. Segundo bloque, fiscalización sobre los derechos de agua. Pues en esta parte la entidad fiscaliza, pero va a fiscalizar de manera no programada, que si bien es cierto, fíjense, cuenta con información, o al menos la entidad tiene información de quienes cuentan con un derecho a uso de agua, al momento de realizar la fiscalización, no lo realiza de manera programada. Y entonces, ¿cómo lo realiza? Pues simplemente de manera incidental ante la reacción de una denuncia o de un incidente ambiental. Lo mismo va a pasar la fiscalización sobre los bienes asociados al agua. El marco normativo también nos indica quiénes son nuestros órganos instructores y quiénes son los órganos resolutores. A mi mano derecha de mi pantalla, pues ustedes van a ver esa denominación ALA, que son los órganos instructores, que son las administraciones locales de agua. Fíjense que están distribuidas 72 a nivel de Perú. Entonces, buscan darle ese dinamismo de que el administrado tenga muy cercano al órgano instructor, a la autoridad, en donde eventualmente pueda recibir la denuncia y que la entidad, ante esa denuncia la entidad pueda moverse y, de ser el caso, verificar o constatar el supuesto hecho de infracción. Regresando a la premisa que les comenté al inicio, de que tenemos una normativa muy extensa en recursos hídricos y que cambia mucho. Por ejemplo, ustedes pueden ver en parte de la presentación las infracciones o los hechos que constituyen infracciones sancionables en materia de recursos hídricos. Y solo les voy a pedir el punto 1, que dice utilizar el agua. Entonces, este término, utilizar el agua sin el correspondiente derecho, es una sanción. Pero, ¿cómo puedo interpretar qué es usar el agua? Entonces, bajo esta técnica o vía reglamentaria de precisar, efectivamente el reglamento de la ley señala de un concepto que es utilizar el agua sin el correspondiente derecho, lo desarrolla bajo 3 conceptos. ¿Qué es utilizar el agua? Es usar, también es represar y también es desviar. Como les decía, vamos viendo el marco regulatorio y vemos un marco regulatorio extenso, porque lo que inicialmente me establece la ley como concepto principal, usas el agua sin el derecho, es sanción, pero se especifica en su reglamento y que utilizar el agua implica o puedes usar, que es un hecho distinto, otro hecho es puedes represar, o otro hecho es desviar. La diapositiva la voy a compartir acá con el núcleo de derecho ambiental para que en su oportunidad les compartan. Y donde trabajé en el tribunal de Lana, en su tribunal administrativo, ha desarrollado los conceptos de cada expresión, qué es usar, o qué implica usar, qué implica represar, qué implica desviar, para que tal vez ustedes lo tengan ahí como un material de consulta para infracciones en temas hídricos. Les había señalado que el marco normativo, además de que nos permite acceder a los derechos de agua y autorizaciones de vertimiento, el marco hídrico también nos señala las actividades de fiscalización, básicamente qué conductas constituyen infracciones administrativas. Pero si miramos la fiscalización en sentido general, la fiscalización siempre va a tener una orientación preventiva. Y si tú no puedes prevenir, vas a actuar correctivamente. Pero también la fiscalización busca que aquellas personas que no cuentan con el derecho, es decir, que están en un aspecto ilegal, se intente pasarlos a la legalidad. Es decir, tenemos un marco regulatorio extenso, largo, pero también tenemos frente a una realidad
debemos tener un marco regulatorio también que permita a las personas, bajo un procedimiento simplificado, simple, acceder a los derechos de uso de agua. Esta imagen que ustedes ven es una imagen que se obtiene de este enlace Observatorio de Lana, que es un enlace abierto. Por ejemplo, podemos ver que la mayor cantidad de licencias o derechos de agua que se otorga es el uso agrario. Y según estimaciones de Lana, la brecha por cerrar es el 50%. Entonces, falta 50% aproximadamente otorgar derechos de uso de agua con fines agrarios. ¿Es harto? Sí, pero eso necesitamos establecer nuevamente en el tema que me trae colación un marco regulatorio que sea de fácil uso, que sea simplificado. Por ello, actualmente tenemos un marco regulatorio que nos permita regularizar o, de ser caso, formalizar derechos de agua. Solo contamos actualmente con uno y que básicamente permite que en aquellas zonas donde no exista cobertura de las EPS y que se trate de pequeñas agrupaciones constituidas como prestadoras de servicio, el ANA otorgue bajo un procedimiento simplificado, al igual que los derechos de agua con fines agrícolas, con una característica que tienen que estar conformados en un bloque de riego. ¿Se acuerdan que al inicio les hice mención de que la ley de recursos hídricos es una ley bajo su estructura, una ley que busca usar el agua de manera multisectorial y que está basada, sustentada en la gestión integral de los recursos hídricos, que involucremos a todos los sectores multisectorial para el uso del agua? Sin embargo, sigue teniendo un sesgo hacia el sector agrario. La única norma que va a permitir un procedimiento de formalizar un derecho de uso de agua es para el sector agrario. Ahí no podemos encontrar, por ejemplo, un sector, no sé, industrial, productivo o el que corresponda. Entonces, si no nos encontramos en este supuesto, si quisiera regularizar una licencia que actualmente tengo, no tengo un procedimiento y eventualmente podría dar inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Les he comentado dos partes de lo que nos permiten el acceso o la normativa. Nos permiten el acceso a los derechos de agua, permite a la ANA ejercer esa facultad sancionadora. Pero la normativa en temas hídricos hace mención a esa facultad técnica que tiene la ANA. ¿Y a qué me refiero con una facultad técnica? Fíjense, por favor, de que en cuanto a temas hídricos, la entidad puede reservar agua para un determinado proyecto. Puede, según las condiciones técnicas, un sustento técnico respectivo, declarar el agotamiento de una fuente natural, declarar por temas de calidad zonas de protección. Cuando el agua subterránea, los acuíferos descienden y pone en peligro la sostenibilidad, se declara una zona de veda. Puede declarar estados de emergencia de recursos hídricos ante eventos extremos y también puede delimitar de oficio fajas marginales. Naturalmente, dentro de esa facultad técnica, otorga derecho de uso de agua, establece procedimientos para derecho de uso de agua, para temas de vertimientos, y también se convierte en un opinante para temas de instrumentos ambientales y para temas de material de carreo. Pero la potestad técnica es algo muy importante y busca justamente tener procedimientos simplificados, procedimientos de fácil acceso. Fijémonos en lo siguiente. La facultad de declarar veda es la facultad que tiene la ANA. Esta imagen que comparto con ustedes, y por ahí ustedes van a encontrar nombres que dice Chilca, Zapayal, entre otros, son nombres de acuíferos, de agua subterránea. ¿Para qué les comento? Porque el marco regulatorio nos hace mención que las vedas
se otorgan de manera temporal. 1 año, 2 años, 3 años. Fíjense que algunas de ellas datan del año 69, del año 66, del año 72 y siguen vigentes. ¿Y qué significa eso? De que la ANA tiene una facultad técnica y esa facultad técnica nos debe llevar a que estos estudios técnicos deben revisarse, actualizarse o lo que corresponda. Pero sin embargo, esas vedas de esas zonas, de esas fechas tan antiguas, en la actualidad siguen vigentes. Y miren, tal es así que se necesita siempre revisar y, ¿por qué no, en un proceso de mejora continua, mejorar algún marco regulatorio? Esta imagen que yo les pongo es una zona de veda del sur, ubicada hacia el sur, y me refiero básicamente a Ica, a la región Ica. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, este acuífero se llama Ica Villacura y Lanchas. Hay una parte, si pueden apreciar, que le he marcado con un redondito, que es una parte del mar de Paracas. Y si por ahí ustedes me preguntan, ¿y eso qué tiene de novedoso? Agua dulce. Yo no voy a declarar veda, agua salada, agua del mar. Este mapa de veda data del año 2011. Estamos en el 2023, han pasado casi 13 años y sigue este mapa de veda aún vigente, a pesar de que hay una parte que agarra el mar de Paracas y que la veda nuevamente protege agua dulce, no agua salada. Otro aspecto, les he dicho que tenemos un marco denso, extenso y que naturalmente puede seguir mejorando. Desde un punto de vista ya más, no tanto técnico como la veda, tal vez con una mirada un poco más jurídica, lo que ustedes ven acá es una norma interna de la ANA, que es una norma interna también pública, señala los pasos para cómo se realiza el procedimiento sancionador. Lo que quiero compartir con ustedes es, por ejemplo, una captura de imagen de esa norma interna, y que básicamente nos presenta un formato de cómo hacer o cómo los órganos al interior de la ANA tienen que hacer el procedimiento sancionador. Lo que resalto es la parte que le he resaltado con línea roja, es que, y lo leo tal cual, dice: las sanciones que se pueden imponer son amonestación o multa que ascienden de 0.5 hasta 10.000 UITs. ¿Y eso qué es? Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, la ley del procedimiento administrativo general señala de que cuando tú vas a imputar un hecho, tú tienes que decirle si esa infracción va a ser leve, va a ser grave o va a ser muy grave. No puedes imputar tan genérico, desde 0.5 a 10.000. Fíjense ese universo que hay. Entonces, es normativa o dentro de la esfera del marco regulatorio y dentro de esa potestad técnica que seguramente se irá mejorando, o de ser el caso, precisando. Cuarto bloque, ¿qué nos permite nuestro marco regulatorio? Nos permite, o la ANA establece regulación sobre los bienes asociados, algo tan importante y más en esta coyuntura que nos encontramos con un cambio climático. Y los bienes asociados es lo que les muestro en esta diapositiva, es lo que está asociado al río. Sí, mi mano podría intentar graficar el caudal de un río. Entonces el río va a terminar acá. Lo que está asociado al río se llama ribera o fajas marginales. Entonces, la ANA establece una normativa sobre qué actividades pueden estar permitidas y qué actividades no están permitidas y cómo se establece un marco regulatorio de protección. Y acá nosotros nos vamos a preguntar, ese término o esa expresión faja marginal es probable que la hayamos escuchado y tal vez con alguna frecuencia. Pero, ¿cómo puedo establecer o cómo sé que cuando acaba un río, cuánto debe ser la faja marginal? ¿5 metros? ¿10, 15? ¿De qué depende?
la ANA, tiene una normativa técnica y que yo he hecho una captura de imagen y si ustedes me acompañan, te hablan de un ancho mínimo, o sea, puede ser más, ¿no? Ahí te habla, por ejemplo, tramos de ríos con pendiente media, ancho mínimo 5. Tramos de ríos de la selva, como tienen mucho más caudal, te dicen 25 metros y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Que esta es una norma técnica. Si bien es cierto, es un reglamento, porque una persona a solicitud de parte, o ya sea que la entidad de oficio lo haga, es un reglamento para delimitación de fajas marginales, pero es un reglamento técnico, no tiene nada de reglamento porque no contiene requisitos, plazos, entre otras cosas. Lo que contiene es un aspecto eminentemente técnico, y esa parte procedimental, pues, no está establecido. Entonces, lo que yo he querido comentarles es respecto al marco regulatorio. He empezado por la ley de recursos hídricos, su reglamento. Tenemos diversas modificaciones al marco regulatorio y esto nos lleva a la premisa que tenemos un marco regulatorio que es denso, que sufre constantes modificaciones y que no necesariamente es expeditivo. El marco regulatorio nos permite básicamente 4 acciones: acceder a derecho uso de agua y autorizaciones de vertimiento. Segundo, nos va a establecer los aspectos que están relacionados al procedimiento sancionador, dentro de ellos la facultad que tiene la ANA, así como qué hechos constituyen infracciones en materia de recursos hídricos. Como un tercer supuesto, el marco normativo nos va a establecer qué cosas hace la Autoridad Nacional del Agua desde esa capacidad técnica que tiene. Por ejemplo, delimita fajas marginales, declara zonas de veda, zonas de protección, entre otras acciones, o también tiene esa facultad de reglamentar la normativa para acceder a los derechos de uso de agua. Y cuarto punto, y algo que tiene mucha relevancia, mucha importancia, disculpen, es los bienes asociados al agua. El marco regulatorio también nos va a establecer dentro de ellos los aspectos como la faja marginal, cómo protegemos, qué acciones hacemos, cómo se delimita técnicamente. Entonces, en base a lo que les he comentado, o quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Miren, considero que siempre es necesario fortalecer a la entidad, que en este caso es la Autoridad Nacional del Agua. El marco regulatorio se fundamenta bajo esa mirada de gestión integrada, que integremos a todos los actores de los recursos hídricos. Y de esta manera garantizamos ese uso del agua, pero bajo un enfoque multisectorial. Entonces, hay que regular de manera multisectorial el agua, pero aún se mantiene un sesgo hacia el sector agrario, es decir, de establecer algunas normas que tengan esa mirada al sector agrario. Acceder a una licencia de uso de agua, con cargo a equivocarme, puede demorar aproximadamente 1 año hasta más de 1 año. Son 4 procedimientos que tenemos que tramitar. Es demasiado, ¿sí? Es la realidad, pero no existe hoy un marco regulatorio que nos permita regularizar. Es decir, hacerlo en un solo procedimiento, sin que me pongan un procedimiento sancionador. El que se mantiene vigente, y está bien, es para acceder a través de una JAS o de una organización comunal al agua poblacional, pero también para el agua con fines agrarios. Fíjense cómo aún se mantiene ese sesgo hacia el sector agrario, cuanto el marco regulatorio debe tener más bien un enfoque más multidisciplinario, porque además los recursos hídricos se gestionan, se administran en lo que se denomina la cuenca hidrográfica, donde nace un río, es un espacio, donde nace un río y donde termina un río. Entonces, en esa cuenca hidrográfica intervienen muchos actores. Entonces, vamos a encontrar muchos actores, ojo, y no solamente es el agrario, está el industrial, está el
eléctrico, está el minero, etcétera, etcétera. Ahora, una tercera reflexión que es importante es que necesitamos planificar. Así como el ANA otorga títulos habilitantes, pues es importante que planifique su fiscalización. Tenemos experiencia de muchos sectores de cómo establecen instrumentos planefas, planes de fiscalización, cada uno de ellos en su materia de competencia, para hacer una fiscalización programada. Y la entidad cuenta con información, así como otorga títulos habilitantes, sabemos el ANA sabe cuál es el volumen, cuál es el predio, cuál es el lugar. Hay una premisa básica en cuanto a derecho de uso de agua. Cuando se otorga un derecho de uso de agua, se otorga para un lugar y un fin determinado, y naturalmente acompañado de un volumen. Entonces, esos datos la entidad tiene. Sabe la ubicación, sabe el predio, sabe el volumen que se otorga, sabe la finalidad o el destino a ese uso de agua. Y me refiero a la finalidad o destino al uso agrario, poblacional, minero. Entonces, se puede organizar mejor y hacer planificación desde el punto de vista de la eh, planificación en cuanto a la fiscalización. La normativa es extensa, es larga. Podríamos tener 3, 4 tomos de todo el marco normativo regulatorio en temas hídricos, pero también es importante actualizar algunos de estos instrumentos técnicos. Yo le mostré 2 que tienen que ver con las zonas de veda y tienen que ver cuando la entidad ejerce esa facultad sancionadora. Entonces, siempre es necesario dar una mirada y buscar que estos procedimientos sean los más expeditivos posibles. Y también es que, así como la no otorga, aún todavía existe una brecha para otorgar derechos de agua. Además, el tema del recurso hídrico es un tema muy dinámico. Siempre van a salir nuevas necesidades. Finalmente, el agua siempre va a constituir ese insumo. Hay una nueva industria y la nueva industria necesita agua. Entonces, se va a peticionar ese derecho de uso de agua. Pero también necesitamos tener procedimientos simples y siempre incentivar a que exista una formalización. Una formalización que permita pues hacer de manera simplificada, simple, sin que eventualmente te pongan un sancionador, el acceder a un derecho de uso de agua. Y a partir de ello, a partir de que se cuenta con información, pues implementar supervisiones programadas. ¿Y a qué me refiero? Es supervisiones programadas a aquellas personas que cuentan con un derecho de uso de agua. Como les comentaba, si ya la entidad cuenta con información, es cuestión de planificar, organizar y hacer estas supervisiones planificadas. Pues bien, con esto he acabado mi presentación del marco regulatorio. He planteado mi presentación con la premisa de el marco regulatorio es denso, cambia mucho, es muy dinámico y que tiene que ser lo más entendible para nosotros, porque nosotros somos los que usamos el agua, las personas naturales y las personas jurídicas. Pues nuevamente agradezco al Núcleo de Derecho Ambiental y por supuesto quedo atento a cualquier pregunta que tengan a bien formularme. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor y abogado Francisco Revilla. Julio Zúñiga, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, estimada. Bueno, primero agradecerle, doctor, por su excelente reflexión, bueno, que nos trae a discutir, ¿no?, sobre este tema tan importante que es la gestión de recursos hídricos en el país. Yo lo que quería consultarle era sobre, bueno, reflexionando sobre el fortalecimiento de la ANA, quería saber su opinión sobre esto, qué implicancia tendría sobre que la ANA pueda ser trasladado a la adscripción del MINAM, Ministerio del Ambiente, ya que es un órgano, un ministerio con mayores funciones transsectoriales. Disculpen, ¿se me está escuchando? Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, ya, perfecto. Y bueno, la otra pregunta era algunos puntos sobre brindarle funciones a la ANA, bueno, viendo la DICAPI, por ejemplo, tiene potestad certificadora ambiental en obras del mar. ¿Y qué opinaría usted sobre que la ANA se le dé sobre
obras de gestión de recursos hídricos, ¿no? En los cuerpos de aguas superficiales continentales, porque hacer trasvases o represas llegan a ser, tener una implicancia multisectorial, porque no solo lo usa el sector agrícola, sino también proyectos mineros en la cuenca. ¿Qué opinión tendría respecto sobre dar tal vez una función certificadora? Correcto. Gracias, Julio. Mire, en realidad nos has hecho dos buenas preguntas. A ver, la primera, el ANA estructuralmente está adscrita como cualquier entidad, en este caso al Ministerio de Agricultura. Entonces, Julio nos dice, ¿y qué pasaría si pasa al Ministerio de Ambiente? Desde mi opinión, no pasaría nada. Es más, en el actual ROF que tiene la entidad vigente, hay como una cláusula que dice que podrá el personal pertenecer al Ministerio de Ambiente. En el ROF es un reglamento, organización y funciones. Eso es un tema estructural o acción dentro de la jerarquía de una entidad, de que una entidad a dónde va a pertenecer. Si el ANA tiene un uso multisectorial que pasa al Ministerio de Ambiente, lo comento así, eh, eh, no pasaría nada. Creo que visiblemente le daría ese enfoque más multisectorial y para que no tenga tanto aún ese sesgo todavía agrario porque pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego. Sí considero que sería mejor, ya respondiendo a la pregunta de Julio, para que tenga y eventualmente se haga ese giro hacia el uso del agua multisectorial. En cuanto al aspecto certificador, la ANA, por norma de creación, es un organismo técnico especializado. Y para estos temas, su función es de opinante. Es un opinante que, si bien es cierto, no toma la decisión, pero en buena cuenta, por no poner el término opinión vinculante, pero en el fondo las opiniones, y un poco en la práctica, terminan siendo así. Y el que se constituya o que tenga esa función de un certificador ambiental, considero que no. Su función básicamente es la de ser opinante, digamos, técnico para la evaluación de algún instrumento ambiental y que su competencia naturalmente es sobre la fuente natural de agua y que en el fondo esa opinión es la que vincula al sector que va a emitir pues la respectiva opinión. No sé si te pude responder la pregunta. Sí, efectivamente, ha sido muy claro. Más bien gracias por compartir su... Perfecto, Julio. Ok, hay una pregunta por chat que menciona, Sí. Buenas noches, en primer lugar agradecer por la ponencia. En los casos de los prestadores de servicio de saneamiento, ¿deben contar con permiso del ANA para hacer vertimiento? A ver, vamos a la pregunta. ¿Quién hizo? A Carlos. Claro, Carlos. Todas las personas naturales, jurídicas, empresas, miren, no nos olvidemos que, por ejemplo, Sedapal es una empresa del Estado o está constituida como una empresa del Estado. Para usar el agua necesita un derecho, sí. Para efectuar vertimiento, sí. Entonces, las prestadoras de servicio para usar el agua y para hacer vertimiento, sí necesitan contar con un permiso del ANA que básicamente evalúe técnicamente si ese vertimiento que van a hacer al cuerpo natural no transgrede o no vulnera básicamente el ECA agua. Y sí necesita un permiso. Ojo, la premisa es para todos, sea persona natural, sea persona jurídica, sea entidad del Estado, sea prestador del servicio. Y espero, Carlos, haber sido claro con la respuesta. Ya me comentas por el chat. Perfecto. Menciona que sí. Hay una pregunta más. ¿Existen obligaciones ambientales por hacer explotaciones hídricas? No sé si me podrían eso hacer un poco más. ¿A qué se refieren con obligaciones? Por favor, ¿quién hizo la pregunta? Si no, menciono la otra pregunta. ¿Cuáles serían las perspectivas y desafíos futuros en la actual gestión de los recursos hídricos en el Perú? Qué buena pregunta. A ver,
En principio, hay un tema institucional, ¿ya? Y fíjense para todos, por favor, el ANA, el agua, es el recurso clásico multisectorial. Y acá todos van a decir que sí, al menos, porque el agua se utiliza para todos los sectores. Entonces, los desafíos siempre es tener una entidad que pueda articular con todos los sectores. El tema hídrico no se soluciona con la ANA. O sea, el tema hídrico escala más allá del ANA. Escala cuando se puede involucrar y hacer ese término que suena tan moderno, gestión integrada. Integremos a todos los actores. Entonces, ese es un gran desafío. Y un segundo, si me permiten, por un tema regulatorio, creo que no sé si es un defecto bueno o malo, tenemos ese defecto tenemos mucha norma, o sea, tenemos mucho marco regulatorio, pero también nuestro marco regulatorio tiene que tener una mirada a quien lo solicita, no una mirada de quien lo hace. Y tal vez un poquito, acá peco, he trabajado 5 años, un poco más en asesoría jurídica en el ANA, tengo un poquitito de experiencia, entonces esas miradas tienen que eventualmente ir cambiando. El marco regulatorio se hace en la entidad del Estado, pero también necesita tener esa mirada de quién es el que tramita y tener esa mirada para hacer procedimientos simplificados, de fácil acceso y que eventualmente en el tiempo no sean tan largos. Ojo, tramitar una licencia de agua puede demorar más de un año. Entonces, fíjense, es un derrotero. Listo, profesor. Oh, hay una pregunta de Julio Zúñiga que menciona: ¿los planes de gestión de recursos hídricos de cuencas son suficientes para asegurar una gestión adecuada a nivel de cuencas, o qué oportunidades de mejora se podría tener? A ver, Julio, gracias por la pregunta y es una muy buena pregunta. Los planes de gestión en Cuenca, yo les decía, ¿cómo organizamos a Lana? Organizamos a Lana por lo que se le denomina la cuenca hidrográfica. ¿Dónde nace un río y dónde termina un río? Eso se llama una cuenca hidrográfica. Y en ese espacio se hace un plan, como nos comentan Julio. ¿Eso es suficiente? No, pero ayuda mucho, porque cuando se hacen planes en la cuenca, fíjense, lo pongo en ese contexto, la ANA tiene información cuánta agua disponible hay en esa cuenca, en ese espacio. Es como que yo les digo, a ver, donde nosotros estamos parados, vamos a mirar. Y si por ahí existe un canal de regadío o un río, yo no sé cuánta agua hay, porque puedo ver un río, pero yo no sé cuánta agua hay abajo. Entonces, en un espacio que se llama cuenca hidrográfica, ayuda a tener planes de gestión de cuenca, sí ayudan mucho. Eso es todo, lamentablemente no, pero ayuda mucho. ¿Qué más necesita tener la ANA? La ANA necesita tener algo que suena así como de cliché, oferta-demanda. ¿Y qué es la oferta? ¿Cuánta agua tengo? Y eso la entidad también se complementa con otros estudios y saber también cuál es la demanda de mi público. Fíjense que lleguemos a ese escenario tan ideal y ahí tendré una seguridad de, no sé, de un 95% en cuanto a una gestión eficiente del agua. Los planes de gestión de cuenca ayudan mucho, pero también la entidad necesita conocer la oferta y la demanda. Cuánta agua tiene disponible y eventualmente cuál es tu público que te va a pedir agua. Eso para responder a Julio. Listo. Y Hay a mí se otra me quedó pregunta, una profesor. pregunta, Fabiola. Ujú. No pude, Sí, no entendí bien del... sí, Me acuerdo justo que... ya me la mandaron. Ya Allá. me la mandaron, Tucumán. Bueno, prosiguiendo con la anterior pregunta, se refería mayormente al tema de las medidas de prevención en una actividad de gestión hídrica. La idea de la prevención es lo más fundamental que puede ser. Siempre el tema preventivo, ambientalmente, hídricamente, va a ser el ideal. ¿Cómo hacemos fiscalización de manera preventiva? ¿Cómo establecemos programas? ¿Cómo mejoramos la calidad entre los ríos? Yo les he contado o he intentado poner así en un contexto general que tenemos muchas normas regulatorias. Y nuevamente, a ver, ¿quién se atreve a irse a un río y tomar agua? Nadie. Es algo que tienen que les vean el estómago. Entonces, fíjense, ese factor preventivo ayuda mucho a través de programas. Lana tiene un programa de cultura del agua. Entonces, fomentar más este programa de cultura del agua, hacer más fiscalizaciones preventivas y hacer
el ideal que se dé nuevamente la gestión integrada. Involucremos a otros actores. Ana puede hacer muy buena función, pero no, no va a ser todo. Necesita, y ojo, y esto es lo más difícil, integrar a distintos actores. Hay muchos sectores que tienen esa mirada integral, claro, pero tienes la mirada, pero realizarlo, materializar en la práctica es difícil. Y entonces la labor preventiva siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser un ideal. Y naturalmente la entidad buscamos y esperamos que todo sea, que sea así, que tenga esa mirada preventiva. A través de muchos programas. Uno de ellos es, por ejemplo, la cultura del agua. Cultura del agua que incluso en tipo pasacalles, programas de uso eficiente del agua, entre otros aspectos, cala mucho. Lo que tiene la autoridad de acá hace un tiempo, algo así, les voy a poner ese término, el ISO del agua. Entonces busca certificar, se llama certificado azul, certificar a las empresas que hacen un uso eficiente del agua y las introduce en un programa de un uso eficiente del agua y luego las certifica hídricamente. Puede ser el término como si fuera un ISO en materia de aguas. Eso para responder la pregunta. Listo, profesor. Y una última pregunta es, ante la problemática de la falta de agua potable en el país y ante lo surgido por la nueva sentencia del TC sobre el fallo a favor de dos comunidades que les brindó el uso de acceso del agua y que el TC mismo reconoció que es un derecho a contar con un ambiente sano, equilibrado y adecuado, también contar con un derecho al agua, a la vida, a la salud, a la integridad física, a la vivencia. Por su parte, ¿usted está de acuerdo por la resolución del TC? Claro, es más, la norma lo indica así. Miren, para responderles, hay zonas que tienen el término de veda, y eso ya les lleva una idea a todos que no se puede usar el agua. Pero incluso en esas zonas se prioriza el uso del agua poblacional. La ley de recursos hídricos o reglamento te dice, cualquier uso, el uso prioritario es el uso poblacional. Es más, te permite restringir a los usos para darle el uso poblacional. La Constitución nos señala que nosotros tenemos un derecho progresivo, me incluyo todos, progresivo, a acceder al uso del agua poblacional. Entonces, creo que la sentencia del TC pues va en esa línea, ¿no? Entonces, a esas comunidades, no tengo el detalle por qué les habrán denegado, pero eventualmente es un uso prioritario. Y ahí el Estado no debe ser tan rígido, o sea, quien toma la decisión debe ser un poco más flexible, buscando, digamos, que estas comunidades puedan acceder al uso del agua. Entonces, sí, y en respondiendo, sí, claro que estoy de acuerdo con la sentencia del TC. Bien, no habiendo más preguntas ni participaciones, desde NIDA agradecemos fructuosamente su ponencia, abogado Revilla, y mencionarle agradecimientos por esta ponencia, excelente ponencia. Gracias. No, gracias Fabiola, y nuevamente al Núcleo de Derecho Ambiental y a todos los presentes, chicos. Gracias por también dedicarme ese tiempo. Y nada, nuevamente para mí me gustan mucho estos temas hídricos y a ustedes también los felicito porque se están capacitándose y en temas tan bonitos como los temas hídricos. Pues bien, entonces será hasta una próxima oportunidad y a todos simplemente gracias y sigan con el diplomado que está muy interesante.